Muy buenas tardes a todos, de verdad, bienvenidos a una nueva actividad de Una Mano Amiga Tributaria, donde queremos el día de hoy compartir con ustedes algo, un tema importante, que tiene que ver con los costos y con el presupuesto. Y para ello vamos a tener a dos excelentes profesionales. Por un lado tenemos a Gustavo Portillo, ya muchos de ustedes lo pueden conocer. Él es contador, profesor universitario en las cátedras de contabilidad y costos, consultor y auditor en costos y tributos nacionales, es fiscal de la SUNDE y con 25 años de experiencia en el área. Ha tenido estudios en tributos internos, es consultor de empresas en el área industrial, de servicios y consumo masivo, y con amplia experiencia en empresas productoras de bebidas, alimentos y cuidado e higiene personal. También vamos a tener a Alicia Sepúlveda. Ella es economista de la Universidad Central de Venezuela, especialista en gerencia de proyectos de la Universidad Católica. Vamos a tener vamos a tener temas interesantes, vamos a poder compartir con ellos con respecto a estos temas y empieza, creo que Alicia o Gustavo, no me recuerdo. Empieza Gustavo. Empieza Gustavo, sí, porque es que como el tema de la conexión, me había dicho que a lo mejor Gustavo podía desconectarse, pero no, Gustavo está aquí conectado, así que bueno. Gustavo, los micrófonos son tuyos, te dejo la audiencia para... Bueno, muy buenas tardes para todos. ¿Me escuchan bien? Un pulgarcito arriba. ¿Estamos escuchando bien? ¿Sí? Magnífico. Me voy a permitir dejar de compartir la cámara para aprovechar el ancho de banda. Bueno, en primer lugar, antes de iniciar toda la actividad, quisiera darle gracias a todos por este apoyo que nos han dado, por participar con nosotros, la confianza de ayudarnos a nosotros o utilizarnos a nosotros como puente para hacer llegar ayuda a quienes hoy están siendo afectados por esta tragedia que ha cubierto al mundo con esta pandemia, ¿no? Que ya tenemos casi año y 3 meses sobre ella o en ella. Y bueno, somos afortunados los que hoy nos podemos estar mirando y no que estamos deseando más bien ser ayudados porque, bueno, han sido momentos muy difíciles para más de uno y seguramente todos los que estamos acá tenemos algún conocido que ya ha sufrido esto. Pero bueno, para irnos de una vez a la materia, mi charla informativa se trata sobre los costos y me voy a permitir compartir pantalla. ¿Estamos viendo todos? Sí, Gustavo, lo estamos viendo todo. Muy bien. Entonces, para iniciar, yo he llamado a esta breve charla costos, herramientas gerenciales. Y como ya lo dijo Isabel, para mí es un gusto, para los que no me conocen, mi nombre es Gustavo Portillo y pretendo compartir con ustedes o intercambiar con ustedes ideas que nos ayuden a entender el por qué los costos terminan por ser mucho más allá de un simple cumplimiento de ley, se transforma en una potente herramienta gerencial. Pero en principio, para entender qué son los costos, en primer lugar quiero hablar de Polimeni. Polimeni es uno de los más conocidos por todos los que alguna vez hemos estudiado el tema de costos. Y Polimeni define los costos como un valor sacrificado para adquirir bienes y servicios mediante la reducción de activos o incurrir en pasivos del que se obtienen beneficios presentes y futuros. También Ricardo Uribe Marín, un autor mucho de autoría mucho más reciente, nos dice que los costos son aquellas erogaciones necesarias para la generación de servicios o prestación o para la venta de bienes.
Don Hansen, entonces también, ¿no? Para tener un tercer concepto y poder hacer algunas similitudes entre todos, porque básicamente todos dan el mismo enfoque, dice que el costo efectivo o valor efectivo equivalente es el sacrificado para la adquisición de bienes o servicios de los cuales se espera que proporcionen algún beneficio presente o futuro para la organización. Pero para entender un poco por qué los costos y por qué es necesario medirlos, yo hice una pequeña matriz de análisis para analizar el por qué nosotros nos interesamos tanto en los costos. Porque, bueno, al menos para mí, yo digo que los costos son sexy porque los costos nos ayudan a desvestir las operaciones de la organización. Entonces, en principio, los costos nos permiten a nosotros entender cuáles son las debilidades operativas relacionadas con el tema de las mediciones que nos interesan hacer para evaluar y valorar cómo se está comportando la operación, asimismo las debilidades organizativas, porque nos podría nosotros definir en los distintos estratos o fases del proceso donde se pudieran estar generando algunas anomalías relacionadas a la generación de rentabilidad. Asimismo, en la producción, si tenemos buenas políticas de costo y tenemos bien identificados cuáles son los pasos que estamos trabajando, seguramente vamos a poder determinar cuáles son los elementos de la producción que pudieran ameritar algún tipo de elemento particular o atención particular para mejorar la rentabilidad del negocio. También nos permite conocer dónde están las oportunidades, dónde están los elementos que podemos hacer crecer para poder aprovechar de mejor manera la operación y los procesos que estamos llevando. Nos permite hacer una vigilancia muy certera de cómo se está comportando la inversión y hacer una prospección de dónde y cómo invertir. Una vez que nosotros conocemos nuestros puntos de equilibrio, podemos saber dónde vamos. Digamos que encontramos un propósito y un sentido de la operación. Disculpen. También nos permite conocer cuáles son las fortalezas que podemos aprovechar de nuestros negocios y dónde podemos mejorar nuestra ejecución financiera en virtud de poder prestar atención a la ejecución de los presupuestos y contrastarlo con los costos que venimos trabajando, que del presupuesto ya nos va a hablar más adelante mi querida compañera de Tributos a tu Alcance, Alicia Sepúlveda. También nos permite entender que podemos definir metas mucho más claras porque vamos a conocer mejor cómo es nuestra operación. Vamos a poder diseccionar, vamos a poder entender, a segmentar cómo estamos trabajando y dónde están nuestros puntos medulares que debemos atender. Un elemento importante que debemos tomar en cuenta y que seguramente van a estar afectando los costos, pero que justamente de un buen control podremos llevar una medición más certera, se encuentra en el tema de los elementos que hoy nos afectan. Justamente la pandemia de la que hablamos apenas un par de minutos atrás, la hiperinflación, son elementos que afectan significativamente y que han hecho que hoy en día mucha gente diga los costos. No, es imposible trabajar con costos o trabajar con presupuesto, pero estoy muy seguro que estoy convencido que es absolutamente lo contrario. No, hay amenazas también muy importantes relacionadas al tema de la informalidad que se maneja hoy en día y amenazas tributarias que están relacionadas justamente a ese tema de la informalidad, que están asociadas a elementos sobre todo al tema de cuando lo contrastamos con la ley de precios justos y con este tipo de controles que nos establecen. ¿Por qué? Porque sencillamente mucha gente hoy no quiere entregar facturas y es otro fenómeno que habría que estudiar desde el punto de vista tributario, que no es atinente a esta charla de hoy, pero que sí está presente y es importante resaltar. Y lo nombro acá porque más adelante le vamos a encontrar asociación con este punto.
Entonces nos encontramos con que hay un escenario actual que es bien complejo y que de un buen manejo de los costos, de unas buenas políticas de costos, de un buen control presupuestario, de un buen control de los costos, vamos a poder lidiar con todo este tema, con el tema de la pandemia, con las oportunidades que nos presenta hoy en día la transformación que hemos vivido acelerada hacia el e-commerce, hacia programas de análisis en línea y de tecnología de información de información e intercambio de datos que nos permite entonces encontrar dentro de nuestras operaciones donde están atacar pues, en la cadena de valor de mejor manera fijarnos estrategias para abordar lo que es el mercado actual. Pero ¿cómo nos enfocamos en el costo? Bueno, elementos que nos permiten, aquí me permito yo mostrar algunos puntos muy precisos de qué elementos nos permitirían a nosotros enfocarnos mejor en el tema de costo. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer cuál es nuestro modelo de negocio y trabajar en función de nuestro modelo de negocio. Obviamente, entendiendo cuál es la capacidad económica que nosotros tenemos para intervenir en ese segmento de negocio. También, obviamente, nos permiten enfocarnos en el mercado y poder, entendiendo todos los procesos de mejor manera, podremos entonces enfocarnos en qué segmento del mercado nos produce a nosotros mejor rentabilidad. También hay que tomar en cuenta, como lo dije anteriormente, el riesgo tributario, estableciendo planes de trabajo muy precisos con personas y elementos, oígase bien, que tengan el conocimiento suficiente y con las adecuaciones contables precisas. ¿Por qué? Porque, como dicen, ese que pareciera que es un cliché, que para mí no lo es, la contabilidad es el lenguaje de los negocios. Y de una buena contabilidad siempre tendremos resultados mucho más precisos en el tema de costos, en el tema tributario, en el tema financiero. Luego, entonces, eso nos permitirá establecer estrategias gerenciales, mucho más precisas y certeras. Ahora, cuando yo pienso en controlarlo, ¿qué elementos me permiten controlar los costos? Les propongo analizar esta pirámide desde arriba hacia abajo y no al revés, para que le entendamos mejor la importancia de lo que ya he dicho en las dos láminas anteriores. Primero, de una evaluación y gestión gerencial constante, ¿verdad? Se podrán establecer controles mucho más precisos porque es una herramienta gerencial. No debemos verla solo como un elemento de cumplimiento de ley, debemos verla con todos los beneficios y con todo lo que puede potenciar un buen manejo de los costos, una eficiente gestión gerencial. Luego entonces entendemos que para poder entrar en esa cúspide de la pirámide necesitamos configurar una información financiera que sea absolutamente digerible para el personal gerencial o para las personas que deben tomar las decisiones en las operaciones. ¿Y cómo mantenemos ese control interno? Bueno, con una buena disectación de los procesos, entendiendo que todos los procesos llevan capas, llevan pasos. Todos esos pasos debemos conocerlos y debemos transformarlos desde el operativo hasta el conocimiento, con una evaluación de la ejecución precisa y con proyectos de metas. Pero, ¿cuál es la base de esto? La contabilidad. Nosotros sin una contabilidad precisa, entonces no tenemos ya más nada que ofrecer. Si nosotros, por ejemplo, entendiendo que esa informalidad lleva a muchas personas a no tratar toda la información y todo lo que se procesa para lograr ese producto final o ese servicio final, si nosotros vamos dejando cosas en el aire porque tuvimos que acudir a elementos informales, pero no lo reflejamos en nuestra información financiera, pues inevitablemente al final el producto será así, un producto no completo. Para hablar rápidamente de algunos tipos de costos, yo simplemente hice una identificación bien amplia
porque nada más hablar de los tipos de costos, podríamos estar aquí toda la tarde hablando y tal vez no terminemos. Entonces, en los tipos de costos, yo identifiqué los dos rubros que digamos que son más manejables o que son los más, o es donde, digamos, en líneas generales es donde se basan todos los costos, en costos directos y costos indirectos. Obviamente, cada uno se contextualiza de acuerdo a lo que son los costos directos, que están asociados netamente a la producción del producto. Y bueno, los indirectos, obviamente, como la palabra lo dice, son necesarios, pero no están asociados directamente a la producción o a la generación del bien o servicio. Luego ya estamos, les coloqué esta clasificación de acuerdo a su variabilidad, que pueden ser fijos, variables, semifijos, semivariables, dependiendo la óptica como se mire, pero en líneas generales quise hablar apenas de esos dos rubros de costos, porque tendríamos que hacer realmente un taller mucho más amplio para conversar y muy particular, porque ciertamente digamos, cada tipo o segmento de negocio pudiera llegar a tener elementos particulares que definan el ADN de los costos que se van a manejar en ese segmento. Y bueno, entonces en conclusión, decimos entonces que los costos nos permiten tener estrategias claras, un seguimiento preciso a las inversiones, focalizándonos en la ejecución de los procesos y en cada uno de los elementos que en ellos intervienen, permitiéndonos entonces mayor asertividad en la ejecución financiera, en la ejecución de los capitales puestos en marcha y, por supuesto, una actualización constante de variables que nos permiten establecer planes de ataque más precisos a los mercados y sensores de gestión para evaluar cómo nos comportamos. Bueno, esto fue, como les dije, una breve charla, una charla informativa que nos abre este espacio para conversar sobre el tema ya en la fase de preguntas. Para mí ha sido un verdadero gusto haberme dirigido a ustedes. Mi nombre, como les dije, es Gustavo Portillo. Estoy a su completa disposición. Soy parte del team Tributos a tu alcance, donde básicamente hoy, por supuesto, como también parte de lo que es el movimiento Una Mano Amiga Tributaria, quisimos compartir con nosotros, con todos ustedes, perdón, esta oportunidad que gracias a Dios nos brinda de situarnos de este lado de la pantalla y no esperando ser ayudados en una situación tan compleja, tan asiaga que nos ha tocado vivir y que bueno, que como lo dije en un principio, nos ha afectado si no a todos, a buena parte de nosotros. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por ayudarnos a colaborar. Estaremos pendientes en la jornada de preguntas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Gustavo, por compartir. Y si hay algo esencial que puedo sacar de todo lo que es la charla que acabas de dar, es que debemos tener claro que dejemos de lado un poco el miedo a la parte legal, a la parte de tributaria, es decir, no solamente vamos a llevar costos por el tema de la SUNDE o por el tema del CENIAT o por el tema de la alcaldía o lo que sea, sino que debemos reflejar una situación financiera real que le permita a una gerencia tomar decisiones. Para mí eso es una de las cosas esenciales en materia de costos. Ahora le vamos a dar la palabra a Alicia para que nos hable entonces también de otra herramienta importantísima para la toma de decisiones, que es el presupuesto. Alicia, te dejo entonces los micrófonos y la cámara. Ahora sí. Ajá. Agradecía la oportunidad de estar con ustedes esta tarde. De verdad es bien interesante el enfoque del costo. De hecho, cuando la mayoría de las veces nosotros pensamos en negocios, lo primero que nosotros estamos pensando es, bueno, ¿cuánto me cuesta a mí meterme en ese proceso productivo? Y voy directo a
tratar de identificar ese cuánto me cuesta, porque en la vida nosotros siempre tenemos dos cosas sobre los cuales elegimos. Primero, ese cuánto me cuesta, y lo segundo es qué recibo yo de meterme en ese negocio. Entonces, en ese sentido, el presupuesto, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Por qué se construye? O sea, esas son preguntas que nosotros nos surgen permanentemente. ¿Qué es un presupuesto? ¿Por qué debemos hacerlo? Entonces, la idea en la tarde de hoy es presentar, no les voy a presentar un esquema de presupuesto detallado, sino la justificación y el por qué el hacer un presupuesto nos permite a nosotros mantenernos en la formalidad y diseñar estrategias que me permitan la sustentabilidad del negocio. ¿Por qué? Porque todo negocio pasa por dos caras. Uno, que es la parte de cómo estructuro yo mi generación de ingresos, y la otra es cómo estructuro yo esto que nos ha comentado perfectamente Gustavo, todo lo que tiene que ver con los costos. Y los costos es desde la perspectiva económica, aunque yo sé que contablemente es un error, el costo implica, al igual que los gastos, una salida de unas unidades monetarias. Entonces, cuando nosotros hacemos costos, por supuesto los separamos de gastos, contablemente hablando, pero cuando nosotros económicamente hablamos, en la parte de nuestro diseño de presupuesto tenemos por un lado los costos que están asociados a toda la estructura directa de producción, que de alguna manera tomamos eso que señalaba al final Gustavo, cuáles son costos directos e indirectos, y tenemos también una unidad contable que se llama gasto, que esos gastos no están directamente asociados con ese proceso productivo directamente, pero constituyen una salida de dinero. Entonces, yo quiero empezar la presentación por una lámina que tenía Gustavo en su presentación y de la cual él habló, el escenario actual y sus incidencias. Cuando nosotros empezamos un negocio, cuando nosotros estamos formulando un negocio, hay una parte que se llama planificación estratégica, que muchas veces la dejamos de lado. ¿Por qué? Porque sentimos que el día a día nos lleva a actuar. Entonces nosotros estamos como que sobre el día a día y no nos detenemos en muchas oportunidades a pintar, a visualizar, a diseñar estrategias para pasar por encima de ese día a día y tener una certeza de qué es lo que efectivamente ese día a día me va a generar. ¿Y eso por qué nos pasa? Porque lamentablemente en Venezuela particularmente nosotros estamos haciendo negocios en un contexto muy exigente, un contexto que muchas veces nos preguntamos, ¿vale la pena hacer negocios? Pues yo les digo que sí vale la pena hacer negocios, siempre teniendo ese elemento de cuantificación, de análisis costo-beneficio. Y ese análisis ese elemento de cuantificación, de análisis costo-beneficio, lo recogemos nosotros en esa herramienta que conocemos como presupuesto. Y en esa herramienta que conocemos nosotros como presupuesto, podemos hacer eso que se llama matriz de debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas, y esas premisas de esa matriz de debilidades, fortalezas, amenazas es lo que vamos a nosotros reflejar en una propuesta de presupuesto. Entonces estamos frente a un escenario exigente, frente a un escenario que nos demanda mucha cabeza fría, pero a la vez también nos demanda tener mucho orden. Y el presupuesto es una forma de ordenar nuestras finanzas dentro de la estructura empresarial, incluso dentro de nuestra estructura personal. Porque, bueno, las incidencias de este escenario actual es la pandemia, todos los costos basados en actividades, todo lo que genera el proceso de hiperinflación, que muchas veces nos preguntamos
¿por qué? O sea, ¿por qué hacemos presupuestos si estamos en hiperinflación? Pues señores, yo tengo que comentarles que en hiperinflación es cuando más sentido tiene hacer presupuesto. ¿Por qué? Porque el presupuesto es una veleta, es un indicador, es una referencia que me va a llevar a mí a tomar correctivos a tiempo y a la vez me va a llevar a mí a hacer los ajustes que requiero para la sustentabilidad de mi negocio. Y el presupuesto tiene básicamente cuatro elementos de estructuras que voy a hablarlos al final. Pero ahorita me quiero enfocar en este escenario actual y sus exigencias, particularmente en el tema de la hiperinflación. O sea, la hiperinflación nos incentiva, o mejor dicho, nos desincentiva de querer escuchar presupuesto, de querer escuchar, de querer diseñar presupuestos. Entonces, ¿qué significa este entorno volátil? Este entorno volátil, y son elementos que debemos considerar nosotros al momento de presupuestar, tiene que ver con cambios acelerados, turbulentos, y fíjense este pequeño elemento, sin tiempos para ser procesados. O sea, muchas veces nosotros ese día a día pareciera que nos consume. ¿Por qué? Porque lo volátil no me da mucho margen para ser procesado. Es incierto porque implica un mundo donde hay muchas preguntas que no tienen respuestas, es compleja porque hay muchas estructuras, muchos temas, muchos paradigmas, y es ambiguo porque es la suma de todas esas cosas anteriores que viene de lo complejo que resulta el entorno actual, de la incertidumbre que genera y la volatilidad que hay en todo. Y al final estamos hablando de muchas cosas que requieren respuestas inmediatas, respuestas a largo plazo, respuestas a mediano plazo, y que terminan siendo muy, pero muy confusas. Y ahí es donde nosotros nos preguntamos, ¿es posible presupuestar? La mayoría de la gente dice no. ¿Cómo voy yo a presupuestar si la tasa de cambio me está cambiando diariamente? Si me cambian las condiciones de las tasas de interés casi que diariamente, si la tasa de inflación sube a una razón de 2% diariamente, si me cambian la estructura legislativa del portal y del sistema presupuestario casi que 2 veces por día, porque estoy entre tributarista, en fin, o sea, si me cambian el salario mínimo, si hay cualquier cantidad de cosas que son cambios y que me dicen a mí, o sea, me desincentivan a mí de querer presupuestar. Pero como ya les señalé hace ratico, es frente a ese entorno que yo justifico mayor necesidad de llevar un presupuesto. Y llevar un presupuesto a nivel personal y, por supuesto, llevar el presupuesto a nivel de la empresa. ¿Y qué es el presupuesto? El presupuesto es como la parte final de la planificación, de la planificación estratégica de nuestra empresa. Cuando nosotros hacemos planificación estratégica en nuestra empresa, llámese plan de negocio, llámese modelo de negocio, o llámese reingeniería, llámese como lo querramos identificar dentro de todas las herramientas metodológicas que existen, yo me coloco 4 cosas básicamente. La visión, o sea, el por qué estoy yo en este negocio y a dónde quiero llegar. Pero por supuesto, cuando nosotros hacemos temas de comercialización, cuando nosotros de repente estamos pensando en una pequeña tienda, o cuando nosotros estamos pensando en negocios de comida o cosas que nos parecen muy pequeñas, nos olvidamos de diseñar esa visión y nos olvidamos porque no la justificamos. Entonces, una de las invitaciones es a tener o a crear negocios o a sostener negocios sobre una visión compartida entre mis colaboradores internos, mi entorno, mi familia y, por supuesto, todos los que tienen que de alguna manera intervenir en esa organización que se llama empresa. ¿Por qué? Porque esa visión me va a mí identificar 2 cosas. Primero, ¿qué es lo que voy a vender y qué es lo que va a sostener mi estructura de ingreso?
cómo lo voy a vender, y ese cómo lo voy a vender va a formar parte de la estructura de costo. ¿Cuánto voy a vender? Ese cuánto voy a vender va a formar parte de la estructura de ingreso, y cuánto me cuesta producir, que ese cuánto me cuesta producir es todo lo que ha señalado Gustavo, que tiene que ver con el análisis y la determinación de costos. ¿Y cómo hace uno el presupuesto? El presupuesto es algo muy sencillo, que hay cualquier cantidad de formatos, pero tiene 5 cosas particulares. Primero, mi estructura de ingresos. O sea, cómo yo miro hacia adelante mi estructura de ingresos. Yo dentro de la planificación estratégica, después que hago mi misión, hago mi visión, diseño los objetivos que pretendo alcanzar con ese modelo, con ese negocio que estoy visualizando, esos objetivos los transformo en metas, esas metas las llevo a planes concretos, y esos planes, como tienen cada una de las acciones y cada acción tiene implícito un costo o unos recursos que demanda, esa acción la llevo a mis presupuestos. Entonces, planes, programas y presupuestos. Y este presupuesto, por supuesto que me va a permitir a mí estimar unas tasas de rentabilidades, y me va a permitir a mí, cuando le coloco toda la parte de tributación, saber si estoy ganando o perdiendo en el negocio. Porque como lo señalé al principio, la idea de todo negocio es, todo negocio tiene una estructura de costos y beneficios, y por supuesto la idea con la que yo actúo es llevar un margen de ingresos y de beneficios con esa actividad a la que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque si no, no tiene sentido estar en ella. Y esa veleta, esa guía, esa herramienta que me permite llevar ese mensaje, o llevar esa contabilidad, o llevar ese control, es el presupuesto. ¿Por qué? Porque si yo hago una estimación de ingreso muy elevada con una estimación de costos muy bajo, yo voy a hacerme la idea de una ganancia muy alta para el primer mes, pero en el segundo mes yo tengo que corregir que esa estimación de ingresos la hice muy por encima de mis capacidades y de la eficiencia que podía tener en el proceso, y esos costos los estimé muy por debajo, entonces tengo que ir ajustando. Y para hacer ese ajuste yo tengo que tener algo sobre lo cual hacer el ajuste, y eso es precisamente el presupuesto. O sea, es una herramienta que me permite a mí determinar qué tan eficiente, qué tan eficaz y qué tan productivo estoy siendo yo con el negocio que estoy llevando. Y de hecho acá lo coloco porque es posible presupuestar, y es más, es posible presupuestar, no es solo que es posible, es necesario, es imprescindible llevar en todo modelo de negocio un presupuesto. ¿Por qué? Porque es el pilar que te permite lograr el éxito en las finanzas de las empresas, porque es el pilar que te va a decir a ti si vas ganando o vas perdiendo, y que en ese pilar de presupuesto terminas uniendo cada una de las cosas del proceso de negocio que estás colocando. O sea, lo colocas en los ingresos, cuando tú calculas, metes entre el presupuesto tus ingresos, que son ingresos por cantidades que quieres vender, y esas cantidades que quieres vender vienen de un estudio previo por precio que colocas, y ese precio que colocas viene también de un estudio previo, más todos los gastos operativos, y allí logras sacar todo lo que tiene que ver con ese equilibrio, esa rentabilidad que estás esperando tú del negocio. Entonces eso lo haces mensualmente. En evaluación del proyecto nosotros decimos que calculas, estimas una tasa de rentabilidad, y esa tasa de rentabilidad vas viendo cómo se va mandando en la medida en que tú vas estudiando y vas ejecutando ese presupuesto proyectado que te colocas, por decirte algo, al principio de año. O sea, que un presupuesto te permite determinar las áreas sobre las cuales debes hacer ajustes, y por supuesto
ofreces la dirección por la cual debes conducir a la empresa. Entonces, pensamos que no, que es imposible presupuestar. Yo les digo que no es imposible presupuestar, que lo que tienes es que poner cabeza fría y, como dicen por allí, hacer la tarea. Y hacer la tarea significa hacer esa matriz de OFA, determinar tu visión de negocio, estimar unos ingresos certeros, tomar en consideración ese mercado, y ese mercado va en función de tu visión, y trabajar el tema de costo que perfectamente nos ha hablado Gustavo. Entonces, el tema del presupuesto pasa por todos estos elementos que ya he comentado. Es básicamente lo que quiero yo compartir con ustedes, o sea, dejarles esa reflexión de que es necesario llevar dentro de cualquier negocio un presupuesto, y un presupuesto ajustado lo más con mayor con la mayor precisión posible al entorno que estamos que estamos viviendo. Y ese entorno, por supuesto, nos va a hacer que nosotros tengamos que meter muchas condicionantes, pero esas condicionantes son las que vamos a estar estudiando en cada momento que nos paremos nosotros frente a ese diseño presupuestario. Entonces, de verdad, gracias por la oportunidad. Creo que estos son espacios que nos hacen que cada uno de nosotros piense en una mejor estructura de negocio dentro de lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias, Alicia, más bien por instruirnos con respecto al tema del presupuesto. Me llamó la atención también que hablaste de la formalidad. O sea, ¿qué tanto, y aquí me surge una pregunta, una inquietud que de repente nos puedes ayudar? ¿Qué tanto del presupuesto o cómo se puede presupuestar esa parte de la formalidad de un negocio? Tomando en consideración todas las vicisitudes que hoy en día tenemos para esa formalidad. ¿Qué nos recomiendas a nosotros? Yo siempre recomiendo tener una partida, que de acuerdo a la estructura contable que tú manejes, le pones un nombre X. Entonces, y en ese nombre X, tú vas manejando, vas colocando cada uno de esos costos ocultos que implica tener la formalidad de tu negocio. ¿Por qué? Porque es que no los puedes dejar por fuera. O sea, tú cuando haces el presupuesto, no puedes dejar por fuera cada uno de esos elementos. De hecho, yo suelo hacer diseño y formulación de proyectos, tanto de empresas en marcha como de empresas que están avanzando. ¿Y qué pasa en muchas oportunidades? Nosotros diseñamos lo que son los indicadores financieros que me sostienen o que me hacen visualizar de que ese negocio es rentable. Y muchas veces pasa que tú haces tu estructura de ingresos, costos, gastos, estimas un capital de trabajo y tienes un beneficio y presupuestas en función de ese beneficio. Pero cuando pasas a las líneas de más abajo y le metes el tema impositivo y le metes los pagos por otras, ¿cómo se llama esto? Por otras tasas que debes pagarle al sector, al gobierno, eso que te había dado en las líneas de arriba, positivo, ganancias, se te transforman en pérdidas. Entonces es allí donde el negocio empieza, donde uno empieza a decir cuando está haciendo formulación y evaluación de proyectos, ajá, ¿hasta dónde puedo yo, con la estructura que estoy planificando, generar un ingreso más alto, que este ingreso más alto me compense todo lo que tengo que pagar yo por la formalidad? Entonces allí donde viene el tema de cómo estimo yo los precios y la cantidad vendida. Es algo que no lo puedo hacer como quien dice así, soplo y hago botella. No, para eso estamos los economistas y muchos profesionales que nos encargamos de apoyar a las empresas precisamente para que puedan tener
o para darles información o para manejar con ellos información que les permita tener herramientas para saber si efectivamente allí donde usted quiere meter ese poquito de capital que tiene, lo va a poder eso prevalecer en el tiempo, o si por el contrario, las condiciones del entorno son tan bárbaras que agarra uno y dice, bueno, mira, no, o sea, por esta línea de negocio no va, complementala con estas otras cosas, y estas otras cosas se pueden hacer que tu proyección de ingresos sea más elevada para compensar toda esa parte del tema tributario o del tema de tasas que hay que pagar. Entonces, allí hay que estar pendiente de la forma como identificas cuánto quieres vender, si ese cuánto lo quieres vender lo puedes mantener en el tiempo, y por supuesto el tema de los costos, ¿qué es lo que pasa? O sea, muchas veces se dice, bueno, lo que pasa es que el empresario quiere ganarse, o sea, esos paradigmas que hay que romper, el empresario quiere ganarse 200% de entrada. No, no es que el empresario quiere ganarse 200% de entrada, sino es que cuando hace esa estructura presupuestaria inicial, mi grado de incertidumbre es tan alto que yo siento la necesidad, si el mercado me lo permite, de aprovisionarme en el más corto tiempo posible de todo el capital que estoy invirtiendo. Porque si no, siento que estoy perdiendo el tiempo. Entonces, es parte de esto que señala por acá una de las preguntas, meter todas las condiciones macro dentro de mi proyección de ingresos. Es el tema. O sea, no es que queremos estimar de entrada 100% de ganancias, sino que todo el entorno hace que yo trate de aprovisionarme lo más posible. Y si mi estructura, o sea, o si los precios que yo estoy evaluando y el mercado que yo estoy evaluando me lo permite, obvio que lo voy a hacer. Bueno, aquí el profesor Orochena le está haciendo una pregunta, pero voy a darle la palabra primero a Gustavo. Hay una pregunta dirigida específicamente para el tema de costos. ¿Cuál sería la mejor forma de identificar un costo directo y cuál sería la importancia de separarlo de los costos indirectos? Bueno, fíjate, primero quiero hacer un inciso, ¿no? Con relación a todo lo que ha venido conversando Alicia, que por demás interesante, pero que seguramente también nos va a conducir a darle respuesta al profesor Rochelle. Y es que, a ver, mucha gente tiende a pensar, o hoy muchos dicen el por qué se podrá o no se podrá llevar costos y presupuestos hoy. Bueno, yo digo que sí. Hay dos elementos fundamentales que debemos tomar en cuenta para esto. El primero es el asociado a quiénes van a hacer estas valoraciones, quiénes son los que van a trabajar con este tema. Al igual que otras muchas especialidades, el tema de costos, presupuestos, necesita especial atención, necesita definitivamente que busquemos o nos hagamos de personas que realmente tengan la suficiente experiencia como poder manejar estos escenarios y trabajar desde el enfoque que la experiencia y el conocimiento nos pueden llevar. Eso fundamentalmente. Luego aterrizo en el tema contable y tal vez me ayude a darle respuesta también al profesor Orochena, porque en el tema contable es donde yo considero que se fundamenta el buen control de los costos y la capacidad de hacer prospección en función de los presupuestos. Si yo no tengo una contabilidad bien sustentada, bien sólida, bien construida, si mis planes de cuenta no están hechos para la evaluación, si mis sistemas no me permiten hacer las consideraciones necesarias, las evaluaciones pertinentes, y además de eso le sumamos un desconocimiento del área, obviamente el reto siempre es mucho mayor. De esta información
que Gustavo se... ¿Fue Gustavo o fui? Creo que Gustavo. Sí. Sí, creo que fue Gustavo. Creo que Sin Gustavo se quedó conexión. cortado. Ajá. Sí, Pero bueno, yo, pero bueno, ajá. hay una Pero yo quiero pregunta que va. tomar, Dale, Alicia. ajá, yo quiero tomar la pregunta del profesor, porque yo creo, del profesor Orochena, porque yo creo que de alguna manera esa es mi evangelización. O sea, mi evangelización es señalarle precisamente a esos empresarios que no creen en el diseño de presupuesto porque sienten que la volatilidad de las variables es muy altas como para meterla dentro del trabajo que significa estimar presupuesto. Mi evangelización es decirle que si yo no lo hago, el costo de no hacerlo es muchísimo más elevado. ¿Por qué? Porque entonces voy a andar haciendo una ejecución de dinero sin tener la más mínima idea de que si dentro de alguno de estos parámetros me va a generar algún beneficio. Y el presupuesto, vuelvo a insistir el tema, te sirve de veleta y tú lo puedes ir evaluando mensualmente, mensualmente. ¿Por qué? Porque mensualmente puedes ir viendo cómo se te mueven estas variables y a la vez que hay variables que pueden ser negativas para la ejecución de tu presupuesto, pero vamos a estar claros, también hay algunas consideraciones de volatilidad que te benefician en el tema dentro de la ejecución del presupuesto. Entonces hace que puedas tener de repente mayores ingresos que los que preveíste, que los que proyectaste, y lo puedes ir compensando lo puedes ir compensando con un modelo de negocio, con una unidad de negocio dentro de lo que es tu visión completa. Entonces es como ir jugando con unidades de negocio que por la volatilidad me dejen mal versus unidades de negocios que me pueden dejar muy bien. Claro, el convencer Ya estoy acá, Isabel, por si acaso. Ahora creo que se cayó Alicia y ahora estás tú. Bueno, la Venezuela de hoy. Sí, te caíste tú, entró Alicia y ahora resulta que se cayó Alicia y estás tú ahí. Pero bueno, quería unir la pregunta, lo que estaba diciendo Alicia con la pregunta que hacía alguien identificado como 80-30, que era cómo convencer a los empresarios de la... Perdón, ¿cómo convencer? A los empresarios. ¿De qué? De realizar mensualmente los presupuestos. Bueno, porque eso es un tema de, ¿cómo los convences de que declaren IVA? ¿Cómo los convences de que paguen el sueldo? O sea, tienen que estar convencidos. Si es empresario, debe tener una visión de empresario y debe entender que necesariamente querrá conocer cómo se comporta su negocio y, por supuesto, cómo se está comportando la ejecución de su capital. Yo quería cerrar con la pregunta del profesor Orochena. Bueno, obviamente, el tema de cómo llegarle a una correcta identificación de los costos directos, bueno, obviamente conociendo el proceso con una buena información financiera que nos permita a nosotros realmente determinar cuál de ese cúmulo de ejecución monetaria o de ejecución que ya hemos tenido para la consecución de para la prestación de un servicio o para la venta de un bien. Entonces, conociendo el proceso y teniendo la información correcta, es que nosotros, bajo el criterio del experto,
se podrá entender qué es lo directo. Es lo que realmente es absoluta y totalmente necesario para la generación del servicio o para la venta del bien. Ya Oye, luego los aquí hay una indirectos, pregunta. obviamente, son dentro de lo que significa costo. Ojo, porque hay que conocer el tema contable para determinar qué fue costo, qué es costo o qué entenderemos por costo en un proceso o en una producción y qué entenderemos por gasto. Mire, algo importante también, y aquí es una pregunta que va dirigida tanto a Gustavo como a Alicia. O sea, fíjense que una de las cosas que están haciendo mucha énfasis es en cómo convencer a la persona con respecto a quién deben, al tema presupuestario y al tema de costo. Pero hay una pregunta que dice, ¿quién monta eso? ¿Quién monta los costos y quién monta el presupuesto? Aquí, ¿Cómo que quién lo monta? Gustavo, Alicia, Mira, Obviamente, preguntando. ya va, Alicia, tú primero y después voy yo. Ajá. Primero, tenemos que ver a la empresa, a nuestro emprendimiento, nuestro comercio o donde nosotros estemos haciendo una actividad productiva como una sinergia. Si es una empresa mediana, vamos a ver que está generando un volumen de ingresos importante, yo debo tener una estructura operativa y dentro de esa estructura operativa yo debo tener toda la contabilidad claramente establecida y diseñada para que me genere indicadores de gestión y debo tener a los socios o a los capitalistas, bueno, a los que aportaron el capital, a los inversores, también al conocimiento de toda la información. Entonces, la sinergia tiene que existir entre todas las personas que participan dentro de la organización y que tienen que estar muy pendientes de que hayan los asientos contables y que haya el seguimiento en el proceso, tanto para generar el presupuesto o la planificación presupuestaria del año que sigue o del mes que sigue, como para generar y estar pendiente de que todos los indicadores contables financieros se generen para yo poder hacer el contraste. Que a veces le parecerá que es mucho trabajo y tal, y yo qué sé, al final, cuando tú descuidas todo eso y descubres la maraña en la que te consigues como empresa, entonces cuando empiezas a buscar asesores externos por algo que no tomaste la precaución de hacerlo internamente. Exactamente, o sea, es pasar más allá de este costo de mercancía vendida, o sea, es pasar más o sea, aquí sí me iré a hacer una disertación académica que creo que no es el punto, es cómo calculas tú el precio de lo que estás vendiendo. O sea, el precio para calcularlo y para estimarlo dentro del presupuesto, tú no debes, escúchame, solamente irte a evalúo los costos que tengo, cuánto es ese costo, le pongo el 30% y a eso lo voy a vender. Pero si resulta que el mercado en donde está no me acepta ese 30%, yo empiezo a perder. O por el contrario, todas mis estructuras y todos mis supuestos me indican de que 30% es muy poquito para lo que yo quiero vender, entonces empiezo a tener un flujo de pérdida que no voy a poder vigilar porque no establecí claramente mi formulación presupuestaria. Entonces, espero haberme explicado en el tema de que es una sinergia que tiene que pasar por hacer un presupuesto y tener todos los indicadores que me permitan contrastar el cumplimiento de ese presupuesto, porque también a veces pasa que tú le dices, o sea, hacer una planificación financiera, hacer una planificación estratégica para un comercio, el comercio dice, no, vale, eso es muy costoso, yo no tengo que hacer eso. Pero ya va, una planificación estratégica de un comercio es algo que a lo mejor no te va a quitar 2 o 3 días y que tú lo llevas sistematizado y haces como que dice tu cartilla y esa cartilla la vas revisando mensualmente y sabes cómo te estás comportando. Pero es que no quiero hacer la cartilla, entonces no sé por dónde estás comportando.
A ver, a, a ver, hay dos cosas, hay una cosa que debemos entender. Uno, eh, nosotros, ¿quién tiene la fórmula mágica para decirle a un empresario, haz esto o haz aquello? O debe hacerlo el contador, debe hacerlo el analista, debe hacerlo el administrador. Eso no lo podemos decir nosotros. Eso lo va a decir la operación de la empresa y la estructura organizativa de la empresa o del ente. Puede ser una empresa, puede ser una escuela, puede ser, o sea, cada quien cada estructura tendrá que definir dentro de sí cómo lo van a manejar. Ahora, un mal que tenemos, y lo voy a decir yo como contador, un mal que tenemos algunos profesionales es que creemos que lo podemos manejar todo, creemos que podemos ser contador, que podemos ser especialistas tributarios, que podemos ser especialistas en impuestos, la planificación en estratégica. costos, que hacemos el trabajo del acta de asamblea, que también entonces hacemos seguro social, INSE, y terminamos por hacer inclusive un manual de bioseguridad. O sea, somos polivalentes y mucho más. Entonces, eso es lo primero que tenemos que definir. ¿Cuál es nuestro alcance? ¿Cuáles son nuestras limitaciones? Y cómo entonces nosotros podremos realmente prestar ese servicio. Básicamente, definir inclusive si algo será un costo directo o un costo indirecto podrá depender de muchos elementos que hay que tomar en cuenta. Obviamente, y algo que tenemos que tener claro, que esto no es un taller de costos. Esto se trata de una charla informativa sobre costos y sobre presupuestos como elementos que pueden servir de herramienta gerencial. Justamente para poder hacer una disertación mucho más amplia, tendríamos que justamente hacer planificaciones para tener un taller. De hecho, prontamente yo voy a tener uno con el profesor Héctor de estructuras de costos la semana que viene. Luego también Tributos a tu alcance tiene unos talleres que está trabajando en relación a el tema presupuestario, todo el tema financiero, donde seguramente en las redes sociales de nosotros también van a lograr acceder a esos talleres, pero definir en este momento, en este escenario, cuál sería la estructura de costo idónea para una zapatería y cuál sería la de un restaurante, cuál sería la carga fabril para un sitio, cuál serían los costos directos o indirectos, por ejemplo, de un restaurante. Los restaurantes son tan particulares que tal vez dentro de una estructura de costo esté otra estructura de costo. Porque, por ejemplo, un lomito en salsa de champiñón, aquello tiene 2 o 3 recetas inmersas dentro de esa receta. Y algo que pudo haber sido un costo indirecto por un lado termina por ser un costo directo acá. Porque, por ejemplo, en esa salsa de lomito, en esa salsa de champiñones, está la salsa de miglas y ella por sí sola tendrá costos directos y costos indirectos que influirán en la elaboración de ella. Pero ella forma parte de otra receta. Asimismo, entonces, de esa manera, pues, yo diría que hay que entender muy bien el ADN de la operación de cada negocio para poder estructurar una estructura de costo. Una estructura de costo, al igual que la contabilidad, en términos generales es una cosa, pero debe llevar el ADN de la impronta de su gestión y de sus procesos. Y fíjate tú que es importante eso que estás diciendo, porque de hecho cuando lo conversábamos nosotros como equipo de tributos a tu alcance, o sea, también el sistema contable con el que tú te manejas depende o lo parametrizas tú en función de ese diseño de modelo de negocio que tienes. Entonces, ese diseño de modelo de negocio, que yo lo resumo en la palabra, dedicarte unas cuantas horas a hacer una planificación estratégica, a dedicarle a hacer una... Daimalicia, creo que debes apagar tu cámara para que tengas... Un lienzo de plan de negocio, tiempo. Ajá.
Ahora sí me escucho. Sí, lo que pasa es que te estábamos diciendo era que apagaras la cámara de repente para que tuvieras mayor, Para mayor que aproveches tu ancho de banda. Es dedicarle esos minutos a hacer ese plan. Bueno, yo digo minutos porque con una buena asesoría realmente te toma, son minutos. O sea, pero es que tú le puedas dedicar el tiempo básico, hacer ese diseño de modelo de negocio, y ese diseño de modelo de negocio es lo que te va a permitir a ti hacer una buena estructura presupuestaria para hacer seguimiento y hacer una buena estructura de costos para tú fijar unos precios que te permitan mantenerte en el mercado. Y a la vez poder meter dentro de ese presupuesto toda esa maraña que da miedo, que asusta, que son esos indicadores macroeconómicos que nos tienen frito. Entonces es buscar la manera de establecer dentro de tu presupuesto la rentabilidad, tomando en cuenta todos estos, en todo este entorno tan exigente en el que nos ha tocado vivir. ¿Por qué? Porque nosotros de repente estamos pensando, ay, el entorno, la hiperinflación, ya va, pero es que la hiperinflación que ha hecho que yo mis presupuestos los deje de diseñar en bolívares y los empiece a diseñar en dólares. Y cuando yo diseño ese presupuesto en dólares, yo tengo que estar pendiente de cómo me lo traigo luego a bolívares y ver cuáles son los ajustes que voy a estar haciendo para que mi rentabilidad se mantenga. ¿Por qué? Porque Sí, mi presupuesto en dólares, por más que cambie, no va a cambiar de la misma manera que está cambiando mi presupuesto en bolívares. Y es sí, dedicársela a es dedicarle esos minutos a hacer el plan de negocio, hacer la planificación estratégica que te genera los indicadores sobre los cuales vas a hacer seguimiento. Y allí tú tienes entonces un negocio con una veleta que seguir. sí, fíjate que eso que plantea el profesor Orochena, estructura, el presupuestos en divisas o en dólares. Y, óyeme, se te puede ocurrir lo que tú quieras, presupuesto en criptoactivos, pudiera ser, ¿por qué no? Pero eso que él menciona, ya algunas empresas, desde por allá, desde el 2006, 2007, inclusive mucho Ya antes, lo están cuando haciendo. ya lo hacían, ¿cómo no? ¿Cómo no? Yo tuve oportunidad de trabajar en una, que todos sus presupuestos eran en euros, porque la empresa era anglo-holandesa, justamente en el sector de consumo masivo. Y no solamente los presupuestos de ejecución, ¿no? Los presupuestos de costos De sino todo. también los presupuestos que se planteaban en función de conquista de mercado, de venta, todo el modelo Todo. de negocio estaba fundamentado en euros. Claro. Y yo aquí Precisamente también quiero creo que hacer uno de los temas que tocaba el profesor Rochena, que no solamente es limitante al costo de la mercancía vendida, sino también a esos costos indirectos que muchas veces no consideramos para el tema de una estructura de costos y que afectan realmente la operatividad del negocio. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Fíjate que mucho parte del miedo o a ver, en Venezuela algo perverso que tiene, y este es un punto que quiero tocar o que me voy a permitir exponer, pero muy someramente, sin ahondar en él, es que la ley de precios justo no contempla los costos de reposición. Por eso hay que tener muchísimo cuidado en qué segmento de negocio te mueves o en qué tipo de negocio te mueves, porque eso de los costos de reposición son un tema bien interesante, ¿no? Pero justamente es allí el tema. Por eso es vital tener en cuenta la opinión de los expertos en relación a esto, porque son personas que básicamente se encargan de estudiar el área, porque, a ver, no es tomar el tema inflacionario por tomarlo, ojo con eso, hay que tener muchísimo cuidado con eso, pero de una buena contabilidad, seguramente la toma de decisiones siempre va a ser mucho más acertada. sí. De hecho, aquí Isabel hace una muy buena reflexión
y es lo que yo, y es a lo que yo llamo permanentemente. O sea, Isabel, no, Isabel, dice Isabel que Fermín es ella. Isabel Fermín, dice que cada entidad debe tener su modelo único de costo y aplicar la planificación estratégica a diario, puesto que no podemos nosotros dar un modelo como una plantilla tipo chorizo que se aplique a todo. Y es que a eso es que nos llama la economía venezolana. O sea, nosotros trabajar el negocio con algo que llama una amiga mía Emma, o sea, dejar por fuera tanta emoción y hacerlo en función de cabeza fría, mente y acción. O sea, ese método para tú poder cuantificar o llevar el análisis económico y el cálculo de la rentabilidad o el cálculo económico del negocio en el cual te estás metiendo. Una de las cosas que saco también de la exposición de Gustavo y de la exposición de Alicia es que el copy-pega no va a funcionar. Cada modelo de negocio es completamente distinto, tanto para lo que es la estructura de costo como para lo que es el levantamiento de un presupuesto. La planificación estratégica debe existir, es requisito necesario para la supervivencia y, como dijo en su exposición Alicia, la sostenibilidad en el tiempo de un modelo de negocio cualquiera. Entonces, creo que la invitación en este momento es a cada uno de nosotros como profesionales del área, como contadores, como administradores, especialistas o licenciados en ciencias fiscales, economistas o cualquier otra carrera que preste asesoría disculpen, a clientes, a empresas, es que entiendan la importancia de estas dos herramientas, pero para ¿cómo decirlo? Para su mantenimiento en el tiempo. Porque de lo contrario simplemente van a ser emprendimientos de corto plazo. Personas que abren un negocio hoy y el día de mañana lo cierran porque realmente no dedicaron un tiempo, el tiempo necesario para hacer este trabajo tan importante. Alicia, Gustavo, palabras para ir. Alicia. Ajá, que el modelo de negocio también si tú lo tienes bien identificado y vas trabajando sobre él, el modelo de negocio no es algo inflexible, único y tal, sino que puede ir ajustándose con el tiempo, y por eso es lo que hablo del tema de la vigilancia en la ejecución presupuestaria. Bueno, para mí, voy a cerrar con dos puntos. El primero, para darle respuesta al profesor Orochena. No solamente que es conveniente, sino que es necesaria para poder mantener un buen control y una evaluación constante, precisa y eficaz sobre la ejecución de los presupuestos y por supuesto, cómo se guían esos contrastes perdón, de los costos en contraste con lo que se ha presupuestado. Para mí es fundamental el tema de la contabilidad y no me cansaré jamás de decirlo, creo que es una bandera que yo llevo. La contabilidad debe ser precisa, debe ser completa, debe ser absoluta, no deben quedar cosas pendientes en la contabilidad, jamás. Por otro lado, bueno, quiero darle las gracias por habernos acompañado en las redes sociales de Optimiza Enterprise, en las mías y en la del profesor Brochena. Van a conseguir lo de la información del taller de este próximo sábado para los que quieran ahondar en precisión al tema de las estructuras de costo, y en las redes sociales de Tributos a tu Alcance van a encontrar la información de la parte financiera y presupuestaria y también de costos que estará siendo tocada por Tributos a tu Alcance. Exactamente, de verdad, muchísimas Muchas gracias por a la todos. oportunidad de compartir con ustedes y dejarles todas estas inquietudes, porque la reflexión es: tomemos el negocio en serio y trabajemos sobre un presupuesto.
Y ese presupuesto amarrémoslo a todo lo que es nuestro sistema contable, que tiene que ver también con un mejor manejo de la estructura de todo. Y bueno, gracias de verdad, y igual por todas las redes nos pueden conseguir. Muchísimas gracias más bien, Alicia, Gustavo, porque a pesar de las circunstancias que nos tocan, a pesar de las caídas de las redes, han estado presentes. Gracias a todos ustedes por participar, por hacer las preguntas, por intervenir. Lo más importante de todo, yo creo que el aprendizaje es la interacción. Así que muchísimas gracias. Esto se está grabando y se va a compartir también con ustedes para que cualquier duda o comentario adicional lo tengan a través de sus correos. De parte de una mamá amiga tributaria, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao a todos. Gracias.